La última parte para que terminemos la clase y tiene que ver con los comandos del protocolo OSPF. Ya explicamos al principio en qué consistía o cuál es el uso que se le da a OSPF. Ahora vamos de lleno a la configuración de OSPF, que tiene algunos comandos que son relativamente iguales a RIP y otros comandos que tienen algunas singularidades distintas o tienen algunas funciones distintas a lo que es RIP, ¿ya? Para poder manejar mejor la ruta y definir el tráfico por donde yo quiero que vaya. La lógica de OSPF tiene una lógica muy parecida a RIP, que era mostrar las redes que tengo conectadas, ¿ya? El enrutamiento estático que vimos en un principio nosotros, hace algunas semanas atrás, era conocer las redes a las que quiero llegar, ¿se acuerdan? ¿Y por dónde? Ahora es mostrar mis redes para que los otros routers vecinos las conozcan, ¿ya? Enrutamiento dinámico es mostrar mis redes, enrutamiento estático es aprender redes. Vamos a comenzar con el router Chile. ¿Sí? Unos temas que tengo por ahí. Que son, los dejo como tips y como notitas, que son las cosas que vamos a configurar. ¿Ya? OSPF, dentro de sus requisitos, necesita algunas cosas tener en cuenta. Una de ellas es un identificador del router, ¿ya? Primero, hay un parámetro que se llama Router ID o Router ID. ¿Para qué sirve? Cuando programamos OSPF, recuerdan que puede tener un máximo de hasta 255 routers, entonces debo saber cuáles son los routers con los que estoy trabajando. Y hay un número que se le pone a cada router para saber, usted es el router principal de la red, usted es el router secundario de la red, o usted es el router que está en tercera categoría o a un nivel un poco inferior. Entonces, en esta topología, yo debo elegir cuál va a ser mi router principal, ¿ya? ¿Cómo lo elijo? Primero, el parámetro para elegirlo, cuál es el principal, yo elegiría el router más potente de la red, ¿cierto? Oye, este es el router que es más rápido, o este router tiene mejor hardware, ese para mí es el router principal. ¿Qué objetivo tiene elegir un router principal? El router principal es el que va a tener las tablas de enrutamiento, es decir, él va a guardar en una base de datos toda la información de los otros routers, ¿ya? Las rutas, ¿ya? Ese router principal, para poder definirlo cuál va a ser, se le va a dar un número. Y por ejemplo, aquí yo elegí que fuera Japón. Entonces, mi router principal le voy a dar un número que se llama Router ID y le di por número el 1111. Esa no es un IP, es un número. Entonces, el que tenga el número 1111 va a ser el router principal de la red, ¿ya? ¿Podría ser en este caso, por ejemplo, Japón 1, por dar un ejemplo? Es que el parámetro es 1111. Ese es el número para identificarlo como router principal. Así como está el clock rate, este es el 1111. Bueno, ahí con el caso de la identificación del router de Japón, que es 1111, bajo el router de Japón pueden haber otros routers que son de las otras subredes y ahí se identificarían, no sé, un 1112. No, en los números basta que yo le diga 111, 222, con eso basta. Yo le puse 333 al tercero, pero basta que exista en una red uno que sea el router principal. Puedo tener 30 routers, pero eso identifican que ahí las bases de datos de ruta la van a guardar en ese router. Él tiene la información de todos. Es decir, la información de todas las rutas disponibles, él las conoce. ¿Cuál es nuestro parámetro para elegir cuál es el router principal? En este caso, como los tres routers son iguales, son del mismo hardware, tienen la misma RAM, el mismo procesador, ¿por qué yo elegí que ese fuese el router principal? Porque el que tiene más rutas conectadas, ¿por cierto? El que está conectado a todos lados, en realidad es el que va a soportar la red completa. Pero no basta con elegir el primer router o router principal, ¿ya? Hay que elegir un router secundario. ¿Para qué? Si él falla, las rutas se las pasa a otro router. O sea, si en un momento el router 1 no está disponible, alguien tiene que guardar esa información de respaldo. Y en este caso, elegí a Chile como el router 2222. Por lo tanto, por prioridad, el principal va a ser Japón, luego va a estar Chile, y en el caso que falle Chile, ¿quién va a estar? Australia. De ahí en adelante yo puedo tener 30 routers más, pero a los otros 30 no le doy ningún número. Esos 30 routers más van a saber que existe un router principal, un router secundario y un router tercero o en tercer lugar de definición. Los nombres que le damos a un router, así el nombre técnico, ¿ya? El router que lleva el número 1111 es un router que se llama un DR,
que significa router designado. Router designado, esa es la sigla. ¿Qué significa que sea el router designado? El router principal. ¿Ya? El 222, el segundo router, se llama el BDR, que significa router designado, y la sigla B es de backup. Entonces, por lo tanto, router designado de backup o respaldo. El 333 se llama, ¿cierto?, Daughters, o router o designado otro. Por lo tanto, es el tercer lugar. Esas son las siglas que podemos encontrar. Por lo tanto, el router DR, sabemos que es el router principal de una red. ¿Cómo lo elegimos? El mejor. Por ejemplo, si yo veo que en una red, si bien todos son de las mismas características, el router más nuevo, ¿cierto? Porque tengo menos probabilidades que falle. El router principal, o el router DR, es el que lleva toda la red en realidad. En este caso, yo elegí el router Japón porque le voy a dar una prioridad distinta al resto. Si Japón no está disponible, le pasa esa base de datos, se la traspasa en la red, esa de informativa con la ruta, ¿a quién? Al router BDR, el de respaldo. ¿Quién sería? Chile. Si Chile tiene un problema, se la traspasa al de Australia. Y así van copiando la información de la ruta, porque sería igual complicado tener la ruta en uno solo, ¿cierto? Porque dependemos de un solo router. Programemos entonces el protocolo. Comencemos con Chile. Ahí después explico el otro término que dice interfaz pasiva y máscara de Wilcar, que lo hicimos el otro día, el interfaz pasiva. Vamos a router Chile. Vamos a modo de configuración. Y lo primero que vamos a habilitar es el protocolo de enrutamiento. ¿Ya? Se habilita con el comando router OSPF. En RIP era router RIP, ¿cierto? Entonces, router OSPF 1. El 1 representa el número que le voy a dar al enrutamiento para identificarlo. Podría ser cualquier otro número entre el 1 y el 65.535. ¿Cuál puedo usar? Cualquiera. Siempre y cuando a los tres routers les ponga el mismo número, ¿cierto? En este caso, si yo le dejé como router OSPF 1, Chile, Japón y Australia tienen que ser router OSPF 1. ¿Ya? Entonces, router OSPF 1. Y luego me dice que entra la configuración de router. ¿Ya? Ahora, debo indicarle qué número de router ID va a tener Chile. ¿Ya? Y lo hago con el comando router ID y el número va a ser el 2222. Por lo tanto, va a ser un router de tipo secundario o de respaldo. ¿Ya? No es una IP. No es un IP, no confundir. Tiene cuatro números. Da a parecer que fuera un octeto, pero no es un IP. ¿Ya? Es un número identificador, que es el protocolo es un parámetro propio. Ahora vienen las redes que debo mostrar. Network. Y las redes que hay que mostrar son las que están directamente conectadas. ¿Cuáles son las redes que tiene directamente conectado Chile? La 192.168.0.0. Perfecto, con máscara 24. ¿Cuál más? La 1.0.0. Máscara 30. Y la última. La 2.0.0. Tenemos que programar 3 redes. A diferencia de RIP, RIP se programaba solamente la red. ¿Se acuerdan que era network? Por ejemplo, 192.168.0.0. ¿Sí? En OSPF se le agrega la máscara de red. Pero ojo, la máscara no se agrega en el formato convencional. En el formato convencional sería así, network, red, máscara. ¿Sí? La máscara que se agrega en el protocolo OSPF se denomina como una máscara de Wilcar, que la mencionan por ahí. Estuvo atento, leyó algo, ¿cierto? Máscara de Wilcar. ¿Le suena el nombre máscara de Wilcar? ¿Ya? La máscara de Wilcar se refiere a que la máscara yo la debo invertir en la programación de la ruta. Es decir, los números que están en unos, en binarios, se transforman en ceros, y los que estaban en ceros se transforman en 1. Eso, si yo lo invierto, mi máscara sería la 0.0.0.255. Por lo tanto, la máscara sería así. Esta sería la máscara transformada en Wilcar. Así la identifica el protocolo. Hay que dar la vuelta. Entonces, nuestra máscara de Wilcar, ¿cierto? En el enrutamiento, en la red sería la red 192.168.0.0 con la máscara
000-255. Perfecto. Tenemos que invertirla nosotros, ¿cierto? Y termina con el comando área 0, que es el último comando para terminar la ruta. Y ahí tenemos la primera ruta. Si me equivoco en la ruta, ¿cómo la borro? No network, ¿cierto? La red, la máscara y el área. Segunda red. ¿Cuál sería la segunda red a publicar? La 1.0.0.0. Y ahora viene la pregunta. ¿Cómo será la máscara de Wilcar? Sería 0.0.0. Hagámosla, Camilo. 252. No, ojo, miren. La máscara de la red 110, así está, ¿cierto? La máscara original es 255, 255, 255, 252, ¿cierto? En Wilcar, ¿esto cómo sería? 0.0.03. Muy bien, 3. 0.3. ¿Por qué 3? Acuérdense, ese es 255, lo invierto. ¿Cuánto me falta para 255? 3. ¿Cuánto me falta para 255? Ya, 0. 0, 0. ¿Cuánto me falta acá para 255? 3. Es lo que me resta para 255. Entonces, la máscara de Wilcar en la red 110 sería 0.0.0.3 y termina con el comando área 0. ¿Bien? Y la última red a publicar sería la red 2.0.0.0 máscara área 0. ¿Bien? Lo último que nos falta, y por qué no tengo un comando, dice aquí passive interfaz o interfaz pasiva. ¿Qué es una interfaz pasiva? Si yo miro el router Chile, me doy cuenta que las rutas que tiene conectada hacia otros routers son las tarjetas seriales, ¿cierto? Serial 00, serial 001. Pero si miro la gigabit, ¿hacia qué router va? ¿Hacia qué router va? La gigabit 00 no va hacia ningún router, porque va a una red LAN. Entonces lo que hacemos nosotros es dejar como tarjeta pasiva en el enrutamiento a cualquier tarjeta que vaya a una red LAN. Porque ¿qué pasa si yo no la dejo pasiva? Él va a mandar tráfico de rutas para un lado donde no hay ningún router. Y eso es ancho de banda utilizado. Entonces le digo passive interface gigabit 00. Cuando yo aplico el comando passive interface le estoy diciendo deje pasiva esa tarjeta y no mande tablas de enrutamiento para allá porque no va a enseñarle nada a nadie. Es desperdiciar tráfico. ¿Y para cambiar eso? No passive interface. El problema sería, ¿cuál sería el problema crítico si yo hago esto? Miren, passive interface serial 000. ¿Qué problema tengo ahí? No va a mandar ninguna ruta, ¿cierto? Eso. Solamente se aplica passive interface en las tarjetas que van a redes LAN, que pueden ser las fases de Ethernet o las gigas, pero también que estén activas. No tendría sentido hacer esto. ¿Por qué? Passive interface gigabit 01. Porque está apagada, por cierto. Solamente se aplica en las tarjetas que vayan a redes LAN y que estén activas. A futuro quizás, no sé, claro. Entonces, ¿qué pasa? No le mando tráfico de OCPF a la red LAN, porque no hay ningún router, y las rutas se comparten solamente entre routers. Listo. Y el último comando que emito se llama no autocos. Así como en RIP existía el no autosummary, acá existe el no autocos. Ya sea algo parecido. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace parecido? Es, como dice su nombre, evitar, ¿cierto?, que mande tráfico innecesario a las tarjetas que yo anteriormente programé como pasivas. Entonces dice, no voy a mandar ningún paquete IP para allá. Nada. Así no desperdicio ancho de banda. Y está listo. ¿Ya? Después faltaría revisar y grabar, ¿cierto? Vamos a Japón. Ustedes se van a fijar en algo cuando estemos programando el router Japón o el otro router. Apenas terminemos de programar una ruta, la ruta aparece inmediatamente en este router. Dice, ya conocí una nueva red. Es rápido. Fíjense. Entremos a Japón. Habilitemos protocolo. Sería router OSPF 1. Luego le damos el identificador de router. Router ID. Y como Japón va a ser el router principal, su número es 1111. ¿Ya? Luego le indicamos la red.
¿Cuáles son las redes que conoce Japón? A ver, aquí los pillo. ¿Cuántas redes conoce Japón? Las cuatro. Las 4, la 100, la 2000, la 3000, la 4000, todos con máscara 0003. Fíjense que a medida que van programando lo que va a pasar, y ustedes mismos se van a percatar del comando. Miren, network 1.000, máscara de Wildcard 0003, área 0. Publiqué la primera. ¿Ya? ¿Bien? Vamos a publicar la segunda. Network, ahí está el mensaje, ese mensaje. No pasaron más de 5 segundos, pasaron como 2 segundos. Ese mensaje que apareció ahí en pantalla dice que ya se completó en forma total la adyacencia. ¿Qué es una adyacencia? Es cuando el router conoce las redes de otro router. O sea, yo estoy terminando de programar una ruta y ya sabe cómo llegar a la red 192.168.00 de Chile. O sea, Chile ya le mandó su ruta. Entonces, antes que termine, ya me está diciendo, tiene un camino nuevo. ¿Se entiende? ¿Sí? Es rápido el protocolo, o sea, ya está conociendo nuevos caminos. Sigamos programando. Eso no es un error, es solamente un mensaje. Me dice que se hizo una adyacencia y existe una ruta completa. Siguiente red, la 2000 con máscara 0003, área 0. ¿Ya? Tercera red, ¿cuál sería? 3.000. Miren, terminé el 2, pasaron 2 segundos, otra red más. Está aprendiendo otro camino ahora por la otra ruta para llegar a la red Chile. ¿Ya? No es que a veces es un poco molesto el comando, pero son instantáneos. No pasa más de 5 segundos y ya conoce nuevas rutas. Está haciendo un mapa de rutas ahora. Network 3.000, máscara 0003, área 0. Y por último, la 4000, máscara 0003, área 0. Ahí tengo las 4 redes. ¿Cuáles me faltan ahora? Me falta el comando. ¿No lleva passive o no lleva passive interface? No lleva, porque si yo miro, no está conectada ninguna gigabit. Solamente se hace los passive interface cuando haya gigabit que estén activas. Y no hay ninguna LAN para acá. No hay ninguna red LAN. Entonces, lo único que le digo es no autocos. Voy ahora al tercer router. Australia. ¿Qué redes debería conocer o publicar Australia? La 3000, la 4000 y la 192.168.100. Son las que tiene conectado. Él no tiene conectada ni la 1 ni la 2. Directamente conectada. Y también llevaría passive interface, ¿cierto? Es así. ¿Y qué número de router ID? 3333. Perfecto. Entonces, estamos en Australia. Configure terminal. Router OSPF 1. Ya. Router ID 3333, que es el identificador. Por lo tanto, va a ser el tercer router de tercer nivel en la red. El primero va a ser Japón, el segundo Chile, y él va a quedar en tercer lugar. En caso de que fallen los otros, él queda en tercera elección. Luego las redes. Network. ¿Cuáles serían? La 3000 con máscara 0003. Perdón. Área 0. Se me pasó el punto. 0003. Área 0. Network 4000 000. Ven, adyacencia, ya conoce. Antes que termino ya está conociendo otro camino. Área 0. Y por último, la network 192.168.100, máscara 000 255, área 0. ¿Cierto? Passive interface, Gigabit Ethernet 00 y no autocos. Ahora, vamos a revisar las rutas si existen. ¿Con qué comando se revisan las tablas de enrutamiento en un router? Las que van a aparecer nuevas van a ser tablas de enrutamiento de nuevas rutas y van a aparecer con una letra, con la letra O, porque son del protocolo OSPF. Siempre cuando vemos rutas aparecen con la inicial del protocolo que usamos.
Cuando eran con RIP aparecía la letra R, ¿se acuerdan? RIP. Cuando eran estáticas, S. Ahora debería aparecer O. Comprobemos. Por ejemplo, en Chile, voy a revisar con el comando show hyperroad. Show hyperroad. Y fíjense lo que van a aparecer. Varias rutas nuevas o varios caminos nuevos. Y todos esos que tienen la letra O son aprendidos con el protocolo OSPF. Me dice por dónde lo aprendí y cómo llego a esas nuevas rutas. Esa y esas son nuevas. En Japón, veamos cuáles aparecen. Show Hyperroad. Ya aparecen 2 nuevas rutas. ¿Por qué 2 solamente? Porque él ya conocía 4 redes y le faltaba la de los extremos nomás, por cierto. La 192.168.0.0 y la 192.168.100.0. Y ahí están, po. Ahí están las redes que aprendió de otros routers. Y el último, Australia. Show Hyperroad. Ahí están las nuevas rutas. Aprendió la 2000, que está en el otro lado. Aprendió la 192.168.0.0, que está por acá en Chile, ¿cierto? Y las otras ya las conocía, las que están arriba, ¿sí? Entonces, son las redes nuevas que aprendimos. Ahora, ¿cuál será el comando para probar conectividad y ver por dónde nos vamos? Primero un ping y después un tracer. Primero, la idea es que hagamos un ping del host local al host remoto. Y después vamos a ver un tracer para que ustedes decidan. Y la pregunta es, antes que hagamos el tracer, ¿por dónde se irá la ruta? ¿Si va a ir por acá arriba o si va a ir por acá abajo? Por abajo. ¿Quién dice por abajo? ¿Quién dice por arriba? ¿Cierto? Ahí vamos a elegir. ¿Ya? Vamos a ver por dónde se va el tráfico. Recuerden que los saltos son los mismos, son las mismas distancias. Pasamos por la misma cantidad de saltos, pero el protocolo tiene que elegir uno de ellos. ¿Ya? Primero vamos a hacer el ping. Voy a hacer un... Ya. A la 154, que fue el IP que le di. Vamos a comprobar. Miren. Ya, estoy llegando de un host a otro. Eso está bien. Ahora, no sé por dónde me voy, ¿cierto? Quiero verificar cuál es mi ruta. Y para eso ocupamos una traza. ¿Ya? Miren, ¿por dónde se va? Y vuelvo a hacer el trace. Si vuelve por arriba. ¿Por qué se irá por arriba si las dos rutas son iguales? Tienen los mismos costos, la misma métrica. La respuesta es bien sencilla, tiene que ver con lo que están mencionando. OSPF elige la ruta por defecto, la primera red que usted programa. O sea, nosotros programamos siempre los enlaces superiores y después los inferiores. Y para él registró primero eso. Ese es el camino predeterminado. Ahora, ¿se fijan? Va por la puerta por la punto 1, se va por la red 1002, después por la 3002 y después llega al host final. Ahora, si yo causo una falla, y que la vamos a hacer, debería irse por abajo. Voy a botar la tarjeta de Chile, voy a apagar la serial 000. Fue una falla técnica, falló un enlace, se cayó la fibra óptica, algo pasó. Voy a botar el enlace en Chile. Por ejemplo, configure terminal, entro a la tarjeta serial 000, voy a hacer una falla, miren, la voy a causar intencionalmente, shutdown, ¿cierto? Boté la tarjeta, pero ya me dice algo, miren, algo dice, boté la tarjeta y dice que ya conoce a un vecino, o sea, ya sabe otro camino. Fíjense lo que va a pasar. Vuelvo a hacer el ping, el tracer, perdón, se va por abajo. Inmediatamente. Comparemos, miren los tracer. Los dos tracer. Hice un cambio automático y el ping sigue siendo el mismo ping. Lo importante es que el protocolo decide por dónde irse automáticamente. Está buscando rutas alternativas para poder redirigir el tráfico en internet. O sea, si yo tengo 200 routers conectados entre sí, voy a buscar un camino entre 200 routers, ¿cuál es el mejor? Va buscando, hasta que llegue al host de destino final. Ya, voy a levantar nuevamente la interfaz, no shutdown, y después que ya levanta correctamente, podría seguir con la misma ruta y después debería cambiar a la ruta anterior. Ahí sigue con la ruta nueva que tomó porque son iguales. Y si falla la ruta
última va a tomar la anterior, porque las dos son iguales, o sea, siempre tengo conectividad. Y la ruta de vuelta va a ser la misma. Si hago un tracer o un ping del remoto al local, siempre el resultado también va a ser irse por la ruta superior. Por ejemplo, voy a probar a la dirección del otro host, llego, estoy al revés ahora, del remoto al local, y voy a probar con un tracer. Se va por las primeras. Se va primero por arriba y después por abajo, ¿cierto? Porque detectó que la otra ruta se cayó y dice, tengo otro camino. Entonces hizo esto. De vuelta hizo así, se fue por arriba, bajó y llegó acá. Y el que enviamos nosotros cuando causamos la falla se fue por abajo, por arriba y volvió. O sea, si yo voy causando falla o van sucediendo eventos durante el trayecto, los routers van buscando cuál camino es más adecuado para llegar. Y eso se llama enrutamiento de qué tipo? OSPF, pero específicamente de tipo dinámico. Ese es el objetivo del enrutamiento dinámico. Y ahí terminamos. Enrutamiento dinámico.